días, hermanos. Ya estamos nuevamente aquí para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando acerca de la carta a los hebreos. ¿Cómo es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres o a los profetas, y que ahora nos habla acerca del Hijo, nos habla del Hijo? Y sobre este asunto es lo que trata toda esa carta, y hasta este momento no ha quitado el dedo del renglón del Hijo. El Hijo como superior a los ángeles. Aunque podemos considerar que ellos son seres celestiales, el Hijo es superior a ellos y se les pone en el lugar de servidores a favor de los que hemos de heredar la salvación. El Hijo es superior a Moisés. Aunque a Moisés se le considera como el hombre más importante en medio del pueblo de Israel, por haber sacado al pueblo de Egipto y por haber dado la ley, no es la persona más importante sobre la casa de Dios. Es el Hijo sobre la casa, la persona más importante en la casa de Dios. Jesús es superior a Josué, porque Josué prometió al pueblo dar un reposo, pero Dios había dicho que no daría su reposo. En el cumplimiento de la profecía de los salmos, es Jesús el que va a dar un reposo al pueblo de Dios, a manera de que nosotros tengamos herencia antes que ellos. Y luego estamos viendo que el Hijo es superior, que el sacerdocio del Hijo es superior al sacerdocio levítico. Y todo esto lleva a un propósito, el entender quién es el Hijo, para que demos gloria a Él. Porque como ya dijo el escritor en el capítulo 2, acerca de la negligencia de los creyentes, especialmente a quienes va dirigido, y en particular podemos juzgarnos a nosotros mismos, y como iglesia podemos juzgarnos a nosotros mismos como iglesia, y saber y entender si hemos sido negligentes con la palabra de Dios, si hemos sido negligentes con Cristo Jesús, si hemos sido negligentes con la salvación, porque si la palabra dicha por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual primeramente fue anunciada por el Hijo y después por los que lo vieron, por los que lo oyeron? Y así, el sacerdocio levítico sería quitado, anulado, al establecerse el sacerdocio según el orden de Melquisedec en Jesús el Hijo. Y con esto, concluyendo la etapa en la cual se tendrían que haber regido por la ley de Moisés, porque habiendo cambio de sacerdocio es necesario también cambio de ley. Capítulo 8. ¿Por qué es superior el sacerdocio de Cristo Jesús? Porque está basado sobre mejores promesas, porque está basado sobre mejores sacrificios, porque los sacerdotes y el sumo sacerdote entraban con un sacrificio al lugar santísimo, con sangre de animal, pero el Hijo entró con su propia sangre a los cielos. Capítulo 8, versos 8 al 12. Hemos ya pensado un poco sobre lo dicho por el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 21, verso 41 en adelante, en lo cual él promete el establecimiento de un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque ellos invalidaron su pacto. ¿De qué manera invalidaron su pacto? Bueno, pues yéndose atrás dioses ajenos. Desde el principio, desde los pocos días en que Moisés los sacó de la tierra de Egipto, ellos fueron tras dioses ajenos. Recordemos aquella ocasión cuando Moisés está arriba, recibiendo de Dios los mandamientos. Aarón dice, el pueblo dio oro, yo le eché el fuego y salió esto, un becerro.
Desde ahí el pueblo empezó a pecar, yéndose tras dioses ajenos. Por los 40 años que estuvieron en el desierto, de alguna manera el pueblo fue purificado, pero antes de entrar a la tierra que Dios prometió, a la tierra de reposo, se le puso tropiezo al pueblo de Israel. Muchos cayeron, y se quedaron con los dioses, con el dios llamado Baal Peor, del monte Peor, y adoraron a dioses, cometieron actos inmorales, idolatría, y Dios a ellos los entregó a muerte. Y los que llegaron hasta esa fecha y los que no murieron pudieron ser introducidos por Josué. Así que mucho pueblo cayó muerto a causa de su incredulidad. Y por ello también el pueblo invalidó el pacto de Dios. Pero Dios juró, a través de todas las cosas que pasaron, Dios juró establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, la cual casa somos nosotros. 8:3. Explica el escritor que cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado o hizo viejo al primero. Y lo que se hace anticuado y se envejece está próximo a desaparecer. No son palabras mías ni de ningún otro cristiano aquí, ningún predicador. Son palabras escritas aquí, puestas con la simple intención de que entendamos que el sacerdocio de Cristo está establecido bajo mejores promesas. Podemos a través de ese texto demostrar que la ley ha sido ya quitada. Podemos hacerlo. Y si tenemos buen entendimiento, podemos hablar ampliamente cómo es que Cristo en su cruz ha quitado la ley del Antiguo Testamento. Pero la intención del escritor de los Hebreos es demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, de tal manera que Dios, desde hacía más de 400 años, 600 años, Él había prometido quitar esa ley y establecer un nuevo pacto. En la mañana con los jóvenes veíamos un poco acerca de cómo se celebra un pacto y la importancia de permanecer dentro del pacto. Cómo es que los hombres de Dios, como Isaac mismo, Jacob y otros más, pues hicieron un pacto, hicieron una promesa o un juramento, y que a pesar de que fueron ellos engañados, de que fueron ellos estafados, como el caso de Isaac cuando bendice a Jacob, en lugar de bendecir a Esaú, que era el deseo suyo bendecir a Esaú, pues Isaac, al darse cuenta que ha bendecido a Jacob en lugar de bendecir a Esaú, que él deseaba porque era su hijo preferido, pues él no se echó para atrás. Cuando se dio cuenta que lo engañaron, él cumplió su promesa. Cuando a Jacob se le dio a Lea en lugar de dársele a Raquel, porque él trabajó por Raquel 7 años, pero cuando descubrió, me daba a Lea. El ser engañado, el ser timado por su propio suegro Labán, eso no invalida un pacto. Y así, Dios, los pactos entre los hombres, debe ser igual que un pacto entre los hombres y Dios y los hombres. Un pacto no puede ser invalidado, ni Dios mismo invalida su pacto. Pero, ¿quiénes son los que han quebrantado su pacto? Capítulo 8, verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, el hecho de la necedad y la incredulidad del pueblo de Israel ha hecho que el pacto de Dios sea anulado, pero Él ha prometido entonces establecer un nuevo pacto. Pero es justamente de lo que va a hablar. Y lo que nosotros necesitamos entender es que ese pacto
debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que entonces Él sea el Dios y ellos sean el pueblo. Y ese pacto, dice, en ese momento, desde ese momento en que Jeremías lo dijo, ese pacto se dio por viejo. Y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Dios tuvo mucha paciencia y soportó el pacto establecido, aunque quebrantado, lo soportó por mucho tiempo. Soportó mucho pecado de Israel. Pero él tenía su plan, y su plan, el establecimiento de un nuevo pacto. Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama lugar santísimo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de esas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas esas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo, cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y esto tiene que resaltar en sus mentes. El camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practique este culto, pues lo que tiene que ver solo con comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta tiempo de la reforma, hasta tiempo de reformar las cosas. Bueno, vamos a comentar antes de seguir. ¿Sí? Entonces, él explica de forma muy breve a personas que ya conocen esa parte de las escrituras, como seguramente ustedes, o por lo menos la mayoría de ustedes, que en el lugar santísimo, en el que estableció primeramente Moisés, en el que después se edifica a Salomón, y que después es destruido y edificado por Zorobabel, y después destruido otra vez y edificado por Herodes. Él está pensando, quizá, en el santuario de Moisés. Este tabernáculo tiene esa división. Es un solo, como este lugar rectangular, partido, puesto un velo, telas y pieles, forrado de madera, forradas de oro, hermoso todo. Un cuadrado aquí y allá un rectángulo. Este lugar contenía solamente la mesa, la urna que contiene las tablas, las palabras entregadas por Dios a Moisés, la vara que ya retoñó, el maná, y encima el propiciatorio, donde están los dos querubines. Muy hermoso debió haber sido todo esto, cubierto todo de oro. Un lugar que no tiene ventanas, que no tiene lámparas. Y en aquel lugar, la primera parte, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro, y allá en la entrada, otro velo. Y dando a entender con eso que el propiciatorio es la presencia de Dios. Cuando Moisés consagra el el tabernáculo, la presencia de Dios desciende y llena el lugar, y todo el pueblo se espanta. Cuando Salomón consagra el templo,
que tiene el mismo mobiliario aumentado. Cuando después de regresar de Babilonia y de reconstruir el templo, dedican otra vez el templo, la presencia de Dios ya no está ahí, ya no llega, ya no viene. Bueno, es que el propiciatorio, lo que se llama propiciatorio, es donde se descendía la presencia de Dios. Y eso es la figura que pretende entregar esto, en el capítulo 9, verso 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. El lugar santo, el lugar santísimo, es una figura. Y dice, mientras este lugar santísimo exista, no hay una libre entrada. Pero pensemos, ¿qué sucede en la muerte de Jesús? Hay un gran terremoto donde muchos santos, muchos justos, muertos, levantaron. Pero también, donde el velo del templo se rasgó a la mitad. ¿Cómo sucede esto? Que el velo colgado va a rasgarse. ¿Qué habrá pasado si es que había sacerdotes dentro, o el sacerdote cuando entró al lugar santísimo y vio el lugar, cuando entró al lugar santo y vio el lugar santísimo? Porque es como aquí, ahí pueden entrar, pero no pueden pasar hasta acá. Y al ver el velo partido, quitado, pueden ver sus ojos el lugar que no deberían ver, el espanto y el terror. Y luego, cuando Dios manda destruir el templo a través del ejército romano en el año 70, es quitado totalmente el lugar santo, es quitado totalmente el lugar santísimo. ¿Qué significa todo esto? Que ahora hay una entrada libre al lugar santísimo. Hay entrada libre al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. Este es el sumo sacerdote. Capítulo 9, verso 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se habían contaminado santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento necesario es que ocurre la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera, roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Dios le entrega otra vez las otras tablas de piedra a Moisés lee los 10 mandamientos, y cuando Dios entrega toda la ley al pueblo, Moisés escribe todo y lee todo en presencia de todo el pueblo, y el pueblo dice: así como Dios ha dicho, así haremos. Y cuando todo fue dicho y aceptado por el pueblo, Moisés sacrifica un animal, aparta la sangre en vasijas, la mezcla con agua, toma un hisopo y de alguna manera lo esparce a las piedras, a las 2 tablas de piedra, a los utensilios, al pueblo entero, a los que iban a ser sacerdotes y todo, completamente todo. Eso es un pacto. Dios propone el pacto, el pueblo acepta el pacto, se derrama sangre y el pacto
se valida. Así, el primer pacto no fue válido sin sangre. Está hablando de forma. Por lo tanto, el escritor está viendo la necesidad para que se establezca un nuevo pacto, la necesidad de derramar sangre. Y entonces, hablando acerca de toda la figura, acerca de quién es Cristo ahora, y por todo lo dicho antes, Cristo Jesús es el sumo sacerdote, pero no somos sacerdote aquí en la tierra, porque si estuviera aquí en la tierra, Él no puede ofrecer sacrificios, porque hay sacerdotes, dice que ofrecen sacrificios. Pero su sacrificio fue entregado allá en los cielos, en el santuario, no hecho de manos, no de esta creación, y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Él va a entrar a los cielos. Claro, no está hablando de una sangre literal que va a entrar a los cielos, pero Él, en verdad, literalmente, sí entra a los cielos. Cuando es muerto en la cruz, perdón, antes de ser muerto en la cruz, Él establece algo que nosotros conocemos como la mesa del Señor. Cuando leemos allá en Mateo capítulo 27, verso 27 en adelante, cuando leemos acerca del fruto de la vid, ¿qué leemos? Esta es mi copa del nuevo pacto. Esa es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por todos. Él está diciendo que la sangre que Él derramaría en la cruz sería el nuevo pacto. ¿Por qué? Bueno, Él ya ha dicho todas sus ordenanzas. Ya podemos leer nosotros, pero ellos ya podían haber escuchado antes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cosas dichas durante el ministerio de Jesús. Todas las cosas dichas por el Señor Jesús son parte del pacto de Cristo. Y las cosas reveladas por los apóstoles, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no puedo enviar yo al Espíritu Santo, al Espíritu de consolación. Y cuando yo los envíe, Él les llevará a toda la verdad. Les recordará todo lo que les he enseñado. Y así fue. Después, ellos pueden escribir esas cosas que leemos Mateo hasta Apocalipsis. Las revelaciones de Cristo Jesús. Esas son las cosas que forman parte del pacto de Dios. Y luego, ¿qué es lo que hace? Después que él ya habló, ¿qué es lo que hace? Se entrega a sí mismo en la cruz, derrama su sangre. Está ya la sangre de por medio. Y ya nos ha dicho que así como entre los hombres, cuando se establece un testamento, es necesario que el testador muera. Mientras el testador vive, no es válido el testamento. Así también Jesús tuvo que derramar su propia sangre. Un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se puede poner en vigor mientras el testador vive. Así también fue necesario que Cristo Jesús muriera. Y Él entra a los cielos con su propia sangre para validar todas estas cosas. Y nosotros podemos leer el Antiguo Testamento que nos habla acerca de los sacrificios animales, acerca de cada uno de esos sacrificios animales. Y cada uno de esos sacrificios son la sombra, son la figura de Jesús. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús muriendo por nosotros en la cruz? Pecados de ignorancia ha mencionado. Hay pecados de ignorancia, pero también por ello muere Jesús. Hay pecados de diferentes tipos, pecados voluntarios, pero que si nos arrepentimos, podemos ser perdonados. Por esos pecados muere Jesús. Así entonces, ese nuevo pacto es establecido con derramamiento de sangre. Esa es la sangre del pacto que Dios os ordenó. De igual forma, como para el pueblo de Israel, como para su pueblo ahora, Dios derramó su sangre y Dios estableció su pacto. Y nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando somos lavados por las aguas del bautismo, es la ordenanza, el ser lavados por su sangre. Participamos en la sangre de Jesús. Y entonces entramos al nuevo pacto.
al pacto que Dios estableció con nosotros. Ahora, ¿qué pasa con nosotros si pecamos de la misma forma que el pueblo de Israel pecó? También, Poderoso capítulo 3. Personas pueden ser desechadas, o iglesias completas pueden ser desechadas si no permanecen en el pacto de Dios. Y nadie que no permanezca en el pacto de Dios verá su rostro. Definitivamente es necesario que consideremos a Jesús, su sangre. Capítulo 9, versículo 3. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Cristo Jesús es el sacrificio definitivo y nos pone ya en comparación, bueno, que los sacrificios animales bajo la ley de Moisés para el pueblo de Israel son sacrificios continuos. Hay sacrificios diarios, hay sacrificios que por alguna cosa u otra alguno va a ofrecer, hay sacrificios anuales para una fiesta o para la otra. Y hay un sacrificio especialmente para la remisión del pueblo, remisión del pecado del pueblo. Pero eso tiene que hacerse continuamente. Pero Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él es Dios. Porque Él es vida. Y porque Él dio su vida para tomarla. Y porque si Él, siendo justo, murió, pero tiene el poder para tomar su vida, tiene también así poder para redimirnos a todos los otros pecadores. Porque si yo muero por mi pecado, sigo muerto por mi pecado, porque no hay remisión de pecados para mí. Pero si yo soy justo y muero por mi justicia, tampoco hay remisión de pecados para mí. Pero si Cristo muere, y yo, aunque soy pecador, creo en Él, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, entregándome al bautismo para el perdón de mis pecados, yo soy salvo. No es necesario, como muchos creen, yo me voy a bautizar cuando mi vida ya cambie, cuando mi vida ya esté estable, cuando ya todo esté mejor. No. Es Cristo quien hará toda la diferencia. Y es solamente así, siendo pecadores aún, y admitiendo que somos pecadores, que somos recibidos por Él. Es más, ustedes pueden leer las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, Efesios capítulo 2, cuando él dice que recordemos de dónde hemos sido sacados. Antes éramos muertos por nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 es bastante bueno para recordar de dónde hemos sido tomados y que no se nos inflen los humos, que no seamos vanagloriosos ni orgullosos, y para entender que necesitamos humillarnos en la presencia de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Cristo Jesús murió una sola vez para siempre, porque así como Él es Dios, Él se hizo hombre al nacer de una mujer. Y como está decretado para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo Jesús murió una sola vez y para siempre por nosotros. Y
con esa sangre presentada una vez y para siempre en el lugar santísimo, nosotros somos redimidos, somos limpiados, somos lavados, somos santificados y justificados. Y Dios acepta el sacrificio de Él, válido para nosotros. Es necesario pensar más y más. Esa carta está escrita para unos hermanos que estaban desanimados. No se les anima con palabras bonitas de que, bueno, hermano, échale ganas, hermano, levántate, sigue adelante. No, se le levanta hablándole de Cristo. Capítulo 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios, por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho, es la explicación del escritor, es la explicación de la profecía. Que cuando él dice: sacrificio y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, son cosas que se ofrecen según la ley. Entonces digo, luego, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Dice el escritor, ¿qué es lo que hace? Él quita lo primero, es decir, quita el sacrificio, quita la ofrenda, quita los holocaustos, quita sacrificios por el pecado, quita todo eso para establecer lo último, es decir, el cuerpo de Cristo Jesús para hacer la voluntad de Dios. Él quita lo primero, quita todos los sacrificios que tienen que ver con la ley para establecer lo segundo, su propio sacrificio en su propio cuerpo. Por eso, sacrificios ya no quisiste, los sacrificios de los animales ya no quisiste. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me preparaste un cuerpo. Y entonces, cuando Él llega y se entrega en el cuerpo para la remisión de los pecados, Él está estableciendo lo último, la voluntad de Dios. Verso 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, ofrecida de una vez para siempre. En esta voluntad somos santificados. ¿Y qué es esto de santificados? De igual forma como Dios al principio dijo acerca del séptimo día, que es el séptimo día y que ese día es santificado para Él, Dios lo santificó para sí. Así también en Cristo Jesús, todo lo que abarque la sangre de Cristo Jesús es santificado para Él. Hemos sido santificados. ¿Qué es ser santo? Santo ser apartado. Santificar es el acto de hacer santo algo que no era santo en principio. Santificar es la dedicación a Dios. Entonces, todo aquel que ha venido a Cristo Jesús, todo aquel que ha venido a Dios, lo ha hecho mediante la sangre de Cristo Jesús. Es la explicación de Jesús capítulo 1 también. Cuando alguien viene a Dios, se tiene que acercar por el mediador que es Jesús. No podemos acercarnos directamente a Él, porque primero tenemos que pasar por el proceso de la santificación antes que presentarnos delante de Dios. Y el único método por el cual podemos ser santificados es por la sangre de Cristo Jesús. ¿Es necesario o no el bautismo? Definitivamente es necesario ser bautizado, porque en el bautismo recibimos este lavamiento y esa santificación y somos purificados. Dice el apóstol Pedro, no somos purificados en la carne, pero tenemos la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Nuestros
pecados, nuestras debilidades y todo no se quitan, pero podemos aspirar a que a partir de ese momento podemos ser santos a Dios. Somos santos a Dios. Porque Cristo, en su sangre, hemos sido santificados. Y vean, dice el escritor, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10, y en otra ocasión más, en los pasajes anteriores, ha dicho, los sacrificios animales tienen que ser año tras año. Pero eso, bueno, purifica a los pecadores. Pero ¿qué pasa? Para el siguiente año, otra vez. Es la repetición de los sacrificios y es la repetición del entendimiento que somos pecadores año tras año. Dios nos ha tomado para sí, somos posesión suya, para alabanza y gloria de su gracia. Las personas que creen en una vez salvos, siempre salvos, se olvidan de que una vez salvos, también siempre santos. Necesitamos ser santos siempre y permanecer así en su salvación, porque Dios nos ha santificado para sí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Los sacrificios animales son invalidados porque el sacrificio de Jesús ha sido aceptado. Capítulo 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que han sido santificados. Y también por el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de esas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y de ahí se desprende otra parte más. Sí. Pero necesitamos entender que si Dios nos ha santificado, Dios también ha quitado todo pecado. Y ya nunca más Dios va a considerar ningún pecado atrasado. Ningún pecado anterior ya no va a ser considerado por Dios. Así que también deja de machacar tu mente pensando en las cosas anteriores a cuando viniste al bautismo, y deja de estar pensando en tus errores pasados y ahora empieza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Porque parte del pacto en el cual estamos nosotros por medio de la sangre de Cristo Jesús, parte del pacto es que Dios no se acordará más de nuestros pecados pasados. Nuestros pecados, nuestras iniquidades han sido ya olvidadas por Dios. Él las sabe perfectamente, pero nunca más las tomará en cuenta. Por eso dice el escritor que nos ha hecho a nosotros perfectos. No perfectos en un sentido absoluto de la palabra, o no perfectos en el sentido que nosotros lo entendemos comúnmente, sino perfectos en el hecho de que no necesitamos más sacrificio por el pecado. Que basta con que nosotros ya estamos en el pacto con Dios. Basta entender que nosotros ya hemos sido santificados por Dios para que nosotros podamos seguir y avanzar hacia la perfección. No necesitamos más sacrificio por el pecado. Hermanos, muchos hermanos han pecado y se han desviado, pero no quieren más reconocer a Cristo Jesús. Ellos quieren quebrantar el pacto con Dios. Pero nosotros necesitamos entender y deseamos permanecer en el pacto con Dios. Olvidémonos de lo que queda atrás. Verso 19. Ahora, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne,
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros como estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente o voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará. Termina de hablar acerca de Cristo. Ya me empiezan a hablar a los creyentes. ¿Que he entendido esto? Yo espero que de parte suya sí. Y yo espero que de parte de esos primeros lectores también. El escritor dijo: es suficiente con esto. Hay más cosas que hablar acerca de Cristo, pero basta por el momento. Y entonces él deja esas últimas instrucciones. Tenemos la seguridad de la palabra de Dios. Tenemos la seguridad de la palabra de Dios hablada por el Hijo. Tenemos la seguridad de que el Hijo es superior y que su palabra no se invalidará por ninguna cosa. Hemos ahora entrado a un pacto con Dios a través de la sangre del Hijo. Ahora hemos sido santificados por la sangre del Hijo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos tal confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la instrucción: acerquémonos con corazón sincero. ¿Cuánta hipocresía puede haber a veces en un creyente? Quita eso. Toda la mentira afuera, toda la falsedad afuera. Todo lo que tiene que ver con algo que es contrario a la voluntad de Dios, quítalo. Así puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Pero quita la mentira. Muchas veces nosotros mentimos para que no nos digan algo, para no recibir palabras, a veces de ánimo. Queremos que no nos digan nada. Hay mentiras que decimos. Hay que quitarlas. Necesitamos un corazón sincero. Plena certidumbre de fe. Acerquémonos con plena certidumbre de fe. Es decir, que nuestra fe sea segura. Y de eso nos va a hablar el capítulo 11. Que nuestra fe sea segura, sea certera, sea cierta, veraz. Que nuestra fe no sea una fe dudosa. Es decir, sí, podemos decir: sí, Dios creó los cielos y la tierra. Sí, Jesús murió por mí, pero en mi vida no se ve reflejado. Necesito que mi fe sea cierta, sea veraz. Acerquémonos teniendo un corazón purificado de mala conciencia. ¿Y cómo se hace esto? Nosotros mismos no lo hacemos. Pero si yo tengo una mala conciencia, es decir, si yo tengo conciencia de que estoy obrando mal, si tengo conciencia de que tengo pecado, ¿qué necesito hacer? Acercarme a los hermanos, acercarme a Dios, que confesar mis pecados, que oren por mí, que Dios me perdone y mi conciencia va a ser purificada. No habrá nada malo en mí. Quizá yo puedo engañar a todo el mundo y nadie me va a señalar de nada, pero mi conciencia me está acusando de que estoy haciendo mal.
Quizá estoy abusando a veces de las escrituras y diciendo, bueno, como la escritura no dice que no debo de fumar, entonces, bueno, yo fumo. Sabes perfectamente que es un abuso de las escrituras. Algunos jóvenes preguntan, ¿el tabaco es pecado? Bueno, la escritura no dice nada, entonces, yo no tabaco. O cosas semejantes, ¿no? Estoy hablando de cosas que suenan y son absurdas a veces. Pero así abusamos muchas veces de las escrituras. Limpiémonos de mala conciencia. Seamos sinceros. Y nuestro cuerpo, lavado con agua pura. Eso significa la purificación de mi cuerpo. Que yo esté bien en mis pensamientos, que yo esté bien en mi fe, que yo esté bien en todo mi ser, y que involucra también mi propio cuerpo. Que las habilidades que yo tengo, bueno, tengo que quitar. Tengo que purificarme. No habla aquí del bautismo, porque ya hemos sido purificados por la sangre de Cristo Jesús, en las aguas del bautismo. Pero muchas veces tenemos pecado en nosotros. Bueno, necesito quitar el pecado en mí. Repito, habla ya a los que han sido bautizados. No habla aquí a incrédulos. Los incrédulos necesitan también hacer esas mismas cosas, pero previo a su bautismo. El creyente tiene que hacer estas cosas mediante la confesión de los pecados que ha hecho contra otros, mediante la aceptación de sus propios errores para sí mismo y para Dios, mediante hablar con un hermano o hermanos o a la iglesia entera y decir, hermanos, ¿saben qué? Estoy pecando en esto. Eso es la purificación, y en la cual nos va a dar plena confianza y certidumbre de que me puedo yo acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios. No dudando, porque fíjense que lo prometió. Dice Santiago que el que duda es semejante a la onda del mar que es llevado de un lugar para otro. No, necesitamos afirmarnos en Cristo Jesús, porque fiel es el que prometió. Y ya nos lo ha dicho de muchas maneras. Fiel es el que prometió. Dios ha prometido y Él cumplirá. Dios no es hombre para que mienta. Y una instrucción más, y es muy bonita. Considerémonos como estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarse. No dejando de congregarse. Y es muy bonito, porque en el congregarse, bueno, se encuentran muchas cosas buenas. Yo puedo aquí ver a muchos hermanos, y es muy agradable para mí, es muy edificante en lo personal. Es muy edificante cuando nos saludamos y nos decimos Dios te bendiga, y nos damos una sonrisa, y después preguntamos cómo estamos, y después recordamos algunas cosas, y seguimos platicando. Y eso es muy edificante. Y yo puedo saludar a algunos hermanos y decir, está triste el hermano, se ve como que está mal, hermano, como que algo le pasa. Y puedo ver que hay algunos rostros que pueden simular que están bien, o unos rostros muy duros, pero puedo ver que en cada rostro hay algo bueno o hay cosas malas en sus vidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ese es el deber de cristianos individual como iglesia. Acercarnos, vernos, Dios te bendiga, dice Dios te bendiga, vernos a los ojos, vernos a la cara y poder entender qué te pasa, hermano, qué te pasa, hermana. No en el momento quizá, pero sí después. Y yo puedo saludar aquí a muchos y ver también a veces un poco de dureza en sus rostros que reflejan seguramente la condición de su corazón. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucho trabajo que hacer en las cuestiones individuales. Es necesario mucho trabajo. Necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Muchos hermanos cuando se sienten mal dejan de reunirse. Bueno, fuera definitivamente no van a recibir edificación, no van a recibir consolación, no van a recibir nada bueno. Es más, si están tristes, permanecerán en su tristeza. Si son débiles, permanecerán en su debilidad. Si están enojados, permanecerán enojados y dormirán así enojados. Sin embargo, si vienen aquí, todos esos males van a estar dispuestos
a ser quitados. Cuando cantamos himnos a Dios, nos estimulamos, nos hablamos unos a otros y entendemos la voluntad de Dios hablada, cantada y tan bien que se siente. Se estimula mucho. Cuando escuchamos a los otros hermanos cantar, cuando yo mismo canto, hay algo que se produce en mi ser. Es a esas cosas que se refiere el escritor. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Porque cuando nos vemos y podemos ver, bueno, quizá el hermano está pasando por alguna necesidad, y entonces yo al verlo puedo hacer una obra buena, y eso me estimula a mí a hacer una obra buena. Quizá necesita ser oído, oída, quizá necesita unas palabras de aliento, quizá necesita algo, y entonces yo al hacerlo estoy haciendo buenas obras, y yo estoy estimulando a mis hermanos también al amor, y yo mismo soy estimulado al amor. Habla de estas cosas. Aparte de la propia edificación por oír la palabra de Dios, aparte de la propia edificación por ser estimulado por la palabra de Dios mismo. A veces salimos bien edificados, a veces, bueno, ¿qué dijo el hermano? Pero por la palabra de Dios somos muy estimulados también y necesitamos entender la necesidad de reunirnos. Yo creo y estoy plenamente convencido, el escritor no lo está diciendo a manera de regaño, como a veces se suele utilizar ese texto de forma negativa. Ya ves, hermano, es pecado que tú faltes porque dejas de estimularte al amor y a las buenas obras. Pero a través de un regaño y diciendo es necesario, es una obligación y es un deber reunirte, no estás haciendo lo que el escritor está diciendo. Pero si como individuos estamos pensando, necesito yo hacer algo por mí mismo, para mi edificación. Necesito hacer algo yo por mi familia, para su edificación. Necesito yo hacer algo por los hermanos, para su estimulación. Eso es lo que el escritor quiere decir. Entonces quedan esas instrucciones. Después de haber entendido acerca de la voluntad de Dios en Cristo Jesús, de establecer el sacrificio suyo como algo total y definitivo, y absoluto y perfecto, que no solamente nos perfecciona a nosotros, sino que también perfecciona a Cristo Jesús. Después de entender esas cosas, ahora entendamos la siguiente parte. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Podemos y necesitamos entrar, porque tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de